Bueno, a la calle 11 le gusta mucho el teatro y la verdad hoy tenemos a uno de los dramaturgos más jóvenes mexicanos que está yendo muy, muy bien, súper bien, diría yo. Juan Manuel Hidalgo, me da mucho gusto tenerte aquí. El gusto es mío, muchas gracias por invitarnos. Vamos a hablar de Bye Bye Bird, donde Sara Pineto eres actriz en Hola, sí, esa obra. justamente. A ver, le está yendo muy bien. Bye Bye Bird es una historia que ocurre en uno de estos muchísimos multifamiliares que hay en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, y cómo lidiamos cuando llega un vecino diferente. Un poquito diferente. A ver, Bye Bye Bird es un afrodescendiente que llega a una unidad y eso pone a girar a la comunidad. Cuéntenme un poco del personaje. ¿Quién es este hombre? Pues sí, Bye Bye Bear funciona como un pretexto para empezar a contar el ambiente que se vive en las unidades habitacionales. La historia finalmente es de un grupo de muchachos que van creciendo con la unidad. O sea, son desde adolescentes a cómo van creciendo, cómo van perdiendo esta inocencia, cómo van viviendo la violencia y ejerciendo la violencia. Y este personaje que es curioso, porque en un ambiente sórdido, de amistad también, pero muy particular, muy chilango, aparece este personaje de color que les da como una identidad. Es un africano, no es un veracruzano, no es un... No, es un músico de blues venido del sur de Estados Unidos y eso le sorprende y genera como un diálogo entre elos mismos y con la unidad y el ambiente. Lo obligan a explicar. Está interesante, para una trama, un extranjero te ayuda. Claro, sí. Te detona distintas miradas. Y Sara, ¿tú qué papel haces ahí? Pues me toca hacer varios papeles, pero todos son parte de esta comunidad que vive en la unidad habitacional. Son un grupo de jóvenes que van creciendo aquí con esta unidad, que van siguiendo toda la admiración que le tienen a este músico, a este Bye Bye Bird, que la obra de hecho empieza con Bye Bye Bird con un balazo en la jeta, que como dice el mismo texto. Y entonces la obra avanza a partir del asesinato de este hombre y de cómo empiezan a recordar sus enseñanzas, su forma de ver la vida, el cómo les enseñaba inglés, el cómo tocaba la armónica y les enseñaba hasta cierto punto cómo tocarla a ellos. Y los personajes que me toca hacer pues son parte de esta comunidad que de repente se ve ejerciendo la violencia sin darse cuenta, que se ven metidos en crímenes, en asaltos, en embarazos no planeados, en drogadicción, Es un retrato de la alcoholismo. época. Pues es un retrato de México, no siento que de una época en concreto, aunque en esta época definitivamente sí está inmerso, pero que viene arrastrando una unidad habitacional, pues que tendrá ¿cuántos años de vida? A ver, 30 bueno, años a de lo vida mejor por lo menos. no te dice nada y sí me gustaría que hicieras el puente. Los hijos de Sánchez es un texto que te permite recuperar la narrativa, la voz, el ritmo de Tepito en los años 50, ¿no? Y yo, la verdad es que es un libro que aprecio mucho porque sí logró, ¿no?, atrapar ese retrato. Te pregunto, a la hora de escribir esto, ¿lograste recuperar ese lenguaje, reproducirlo, enseñarlo a los actores? Sí hay un ejercicio de tener muy atento el oído y de volver a ver la ciudad. Es decir, Bye Bye Bird no es un estudio antropológico, quizá Oscar Lewis, ¿no? En algún momento sí tenía estos estudios, este background. Sí, no es una obra de teatro, ¿no? Sí, Eso. pero sí busca encontrar los elementos en la ciudad de cómo una violencia se va arrastrando. Me refiero a que la unidad finalmente se convierte en una metáfora de la Ciudad de México, ¿no? Sí es rescatar una marginalidad también, ¿no? Me parecía importante que nuestro teatro, o como jóvenes dramaturgos, qué sé yo, habláramos de nuestras historias, habláramos de sectores que a veces invisibilizamos, que son tan comunes en nuestro día a día. O sea, avanzamos en el metro y los vemos, convivimos con ellos, pero a veces estamos tan inmersos en una dinámica de velocidad o de vertiginosidad que yo quería mostrar un poco de eso. Cuando hablas de los jóvenes, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 23 años. ¿Y tú, Sara? 32. Es una generación que lleva muchos años viendo la violencia. El arte, el teatro, puede ayudar como para descifrarla mejor, para entenderla mejor, solo para reproducirla. ¿Cómo ven el papel desde el escritor, desde la actuación?
¿Están comprendiendo mejor después de Bye Bye Bird lo que está pasando? Yo no sé si lo comprendemos mejor. Siento que Bye Bye Bird es una obra que no busca ser didáctica, que no busca dar un mensaje o una solución a esto, pero que sí definitivamente, o en lo personal para mí, el haberme acercado tanto a conocer a estos personajes que evidentemente están permeados de mucho que sí existe en el México de hoy en día y en los jóvenes que viven así, el acercarme tanto, pues la verdad es que sí me genera una sensación de conocerlo un poco más, pero sobre todo de decir, híjole, al contrario, conozco tan poco, entiendo tan poco, de repente escucho sobre un crimen, de repente escucho sobre violencia y es tan fácil para mí juzgar a ese tipo de gente que lo hace, que de repente con esta obra lo que me ha hecho es sentir, la verdad es que conozco muy poco. La verdad es que no conozco sus razones, la verdad es que no entiendo su forma de ver la vida. Pensamos muy distinto, vivimos muy distinto y juzgar se me hace ahora mucho más complicado. ¿Estás de acuerdo con Sara, que no tiene un propósito didáctico? Te Sí. esfuerzo a que me digas cuál es su propósito, Silviera. Yo creo que para eso habría que retroceder un poco a cuando empecé a escribirla. Nace de un dolor. O sea, a pesar de que el tratamiento de la obra es hacia la comedia, hacia un humor negro, sí nace de querer entender cómo fue mi infancia en estos espacios. Me refiero, yo tenía amigos que o terminaron embarazando a sus novias muy jóvenes, hacia los 14 años, que teníamos vecinos que cargaban pistolas. Es decir, que en ese momento no te haces esas preguntas porque es tan normal convivir con ellos que cuando sales de ese espacio, porque yo, digamos, me mudé, o sea, habité otro espacio de la ciudad y haciendo una retrospectiva, o sea, precisamente cuando yo quería escribir la obra, es como, ¿qué pasó con esto? Creo que al final es una obra sobre la identidad, sobre qué somos ahora y cómo partimos de una violencia. Buscamos, ojalá nos ayude a entenderla, sería muy... Es que no quiero dirigir que la obra tiene que ser para reflexionar a fuerza sobre la violencia, porque ha habido personas que la agarran desde otros ámbitos muy interesantes, pero creo que en el fondo es hablar un poco de nosotros mismos, de la identidad, de cómo se van perdiendo la inocencia, o sea, que no es tan inocente que todo el tiempo tus tíos estén borrachos, o no es tan inocente que todo el... O sea, hay algo que cala en el fondo. Entonces es un ejercicio por presentarlo y como es el teatro, que el público dialogue con la obra. Ahora, esta obra cayó en buenas manos. La dirige Ricaño y sería bien interesante que nos cuenten esa historia, cómo este gran director de teatro mexicano la toma en sus manos y ahora nos la ofrece. Vamos a escuchar un poco de música con Rosalía León, música mexicana electrificada, y volvemos a hablar de Ricaño y justamente cómo surgió la oportunidad para que esta obra pudiera llegar a escena. Calle 11, hablando de esta obra que se está presentando ahora, Bye Bye Bird. Juan Manuel, me da mucho gusto, Juan Manuel Hidalgo, tenerlo aquí. Sara Pinet, muchas gracias. Ahora que los escuchaba hablar, pensaba en un texto de Italo Calvino que a mí me gusta mucho, que son las 6 propuestas para el próximo milenio. Y habla en una de esas propuestas de lo difícil que es ver la realidad de frente. Incluso dice que lo que le pasaba a quienes quisieron matar a Medusa antes de Perseo es que miraban a Medusa de frente y se galvanizaban, se petrificaban. Y que lo que Perseo hizo fue usar su escudo como espejo para enfrentar la realidad que es Medusa. O sea, ese espejo es la literatura. Si yo miro la realidad de frente, me galvanizo. Si lo hago a través de la literatura, puedo descifrarla, ¿no? Les pregunto un poco en esta lógica. ¿Por qué escoger tono más irónico, comedia negra, en fin, que una cosa más dramática, así pesada? En fin, el género, ¿cómo lo escogiste, Juan Manuel? Pues salió más bien natural, pero creo que la comedia o el humor, no la burla, sino el uso de la ironía, ayuda a desarmar al espectador. Es decir, tienes toda la razón. La realidad a veces es tan apabullante, y más hablando de la Ciudad de México, cosas que conoces saliendo de la calle, que una manera para que los espectadores no se sintieran de repente remisos, empezar con un humor funcionaba, como para que este espejo, que es una metáfora muy bonita, fuera
bueno, vaya, es doloroso finalmente ver un espejo, verse a sí mismo, pero tuvieran esta serie de emociones, no sé si me explico bien, vaya, o sea, que funcionara como una herramienta para desarmarlos. Sí, la obra funciona mucho, yo siento como, bueno, porque a mí me pasaba desde que la leíamos, que te estás riendo, sucede algo, te estás riendo y después de que te ríes dices, ¿por qué? ¿Por qué me estoy riendo de esto? Pero entonces ya está pasando otra cosa que te vuelve a hacer reír y que te estás carcajeando y al final de la obra dices, qué divertida obra. Ay, Para una cosa tan trágica. ajá. Sí, ahora, quizá es nuestra última defensa, ¿no? O sea, la última de las defensas humanas frente al horror, frente a la violencia, frente a lo vertiginoso, frente a lo que no entendemos, sí es la sonrisa, sí Pues, es el humor, ¿no? Yo pienso que también estamos, como que de repente nos estamos acostumbrando mucho a la violencia, a ver las noticias y a ver tantos asesinados y tantos desaparecidos y tantas cosas y tanto así, que de repente como que lo empezamos a normalizar, ¿no? Y ya vemos la tele como las noticias y decimos, híjole, uy, qué mal, ¿no? O De ya no se repente- hace nada, ¿no? Ya no nos toca. O ya ¿verdad? nada, O sea, como que lo ignoras tal vez, ¿no? Decides ignorarlo. Siento que en una obra de teatro, si la información fuera así, como tan así, te mata. o dices no, mejor no, o acabas hecho pomada, ¿no? Siento que usando el humor te facilita a estar, a involucrarte, a relacionarte con los personajes, incluso no sé, a identificarte tal vez en algunas cosas. Si ustedes miran atrás que tenemos la Ciudad de México, la Ciudad de México Sí. tiene algo de cuyo ritmo tiende a ser insoportable, ¿no? Sí. Vertiginoso, agresivo, manejamos echando lámina, nos subimos al metro empujando. Digo, el otro es un objeto Sí, más, un individualista. poste, un semáforo, Sí. ¿no? ¿Cómo hacer para que en la trama esa velocidad, eso que es vertiginoso, se manifieste? ¿Usan la escenografía, usan la actuación? ¿Cuáles son los recursos? Pues a nivel dirección ahí hubo toda una propuesta que junto con el escenógrafo se realizó, que es la escenografía es un cuadro que gira para un lado y gira para el Wow. otro. Nosotros lo giramos, los actores, en determinados momentos y vuelve todo muy ágil, muy vertiginoso. Cambiamos de escena, cambiamos de espacios constantemente y aunado con la dirección de Alejandro, que siempre es muy dinámica, muy ágil, que te implica que los personajes estén todo el tiempo accionando, todo el tiempo haciendo, cuando no estamos bailando, estamos tocando la armónica y cuando no estamos haciendo una escena y cuando no estamos haciendo como un montón de cosas, ¿no? Alejandro siempre propone como mucho ese dinamismo. Decía yo en el bloque anterior, Juan Manuel, que Alejandro Ricaño en este caso es quien permite que hoy estemos aquí. Es Sí, decir, llevó sí. la obra, te creyó, está detrás, digo, el talento tuyo es muy evidente, pero cuéntame, Alejandro Ricaño, en tu vida, ¿cómo llegó, cómo está detrás de esta obra? Pues ha sido muy generoso realmente Ricaño. Lo que pasa es que la obra en 2016 ganó un premio, y luego no, pero el Mancebo del Castillo, y Ricaño fue jurado en ese momento, junto con Verónica Musalem y Ricardo Pérez Quid, y ahí nos conocimos, porque es un premio que el Centro Cultural Helénico también organiza, o sea, presta las instalaciones, y nos reunimos con los jurados, cosa que no es común en un premio. Regularmente mandas la obra y si no te llamaron, pues se acabó. Pero ahí como eligen obras finalistas, vas, tallereas, y así conocí a Alejandro. Y le gustó la obra y desde ese momento empezamos como a confabular para que se pudiera llevar escena. A ella le gustó. Sí, le gustó la obra y le parecía interesante, principalmente el ritmo que tenía. O sea, que es un poco El lo que- ritmo es el éxito, digamos, de esta narración. Yo creo que ayudó mucho a que el público esté constantemente atento a qué sucede. Cuando yo le estaba escribiendo, uno de los, digamos, alguna regla que me puse fue que desde el primer momento en que el actor empezara a hablar, la gente no pudiera dejar de escucharlo. O sea, quisiera saber más y más y más y más. Y eso la volvió en un fraseo corto. Y Ricaño siempre le llamó mucho la atención esta cosa, porque está mezclado la cosa del blues en un ambiente que a él le sonaba más de cumbia. O sea, le parecía como una manera interesante de hablar del Y la tema. música te gusta. Es que yo soy músico frustrado. Oye, que haya más músicos frustrados como tú. oye. No, y además, es que Bye Bye Bird es un homenaje a una canción de Sonny Boy Williamson, que es, por eso Sara y Luis Eduardo y Ricardo, que son los otros dos actores, cuando inicia la obra salen con una armónica, porque él es un monstruo de la armónica. Entonces, Es una obra de amigos también.
Es un Es abrazo decir, a la amistad. frente a todo lo que hemos estado hablando, la violencia, el crimen, la agresión, la vileza, la amistad emerge. Claro. Sí, siento que es una obra que justamente lo que se puede ver es que los personajes logran sobrevivir en este mundo porque son un equipo y porque son amigos, porque están juntos en eso. Siento que alguien que está solo en esas situaciones, quién sabe qué pasaría. Hay alguna escena que retrata muy bien la enorme distancia entre esa comunidad, ese microcosmos y el gobierno, Sí. ¿no? Que esa es otra crítica interesante, ¿no? Como la relación de la comunidad con el poder. Está también quebrada, es como dos lenguajes, ¿no? Uno acartonado. Esa Sí. escena, y con esto vamos cerrando. Bueno, sí, vaya, yo recuerdo que cuando yo vivía en las unidades, lo más que llegamos a saber de el gobierno de la Ciudad de México era a través de carteles que te decían, no se porten tan mal, o váyanse a vacunar. Y esa era la de las dinámicas, ¿no? Entonces, la obra, también está este elemento de los carteles, hay una licenciada por ahí que su único interés realmente es cooptar votos y que no les interesa realmente profundizar o generar vínculos reales con las comunidades. Y sí, sí espero que también se pueda leer como una crítica a la obra. ¿Tienen esperanza en lo que le viene a este país ahora? ¿Cómo anda su ánimo? Pongo un termómetro. Hay gente muy esperanzada, el país va a cambiar, hay quien está viendo al próximo presidente como producto milagro, hay quien dice, no, todo va a seguir igual, ¿no? A ver, nada más, ¿dónde están? Yo no estoy en el producto milagro, pero creo que sí estoy en un lugar más esperanzado de lo que estuve los últimos sexenios. Creo Está que mejor sí. digamos, el nivel de tu esperanza. El nivel de mi esperanza está un poco mejor que los sexenios pasados. Por lo menos los sexenios pasados, en cuanto se decía quién iba a ser el presidente, sí salía a las calles a gritar con furia y con mucho temor y con mucha frustración. Este sexenio no salí a la calle, no fui a festejar, pero tampoco fui a quejarme. Y siento que eso es como un termómetro para mí, positivo hasta cierto punto. ¿Dónde está el escritor? A mí me gusta mucho la frase de ser un optimista que siempre está descontento, para no perder siempre esa... No nos van a salvar, vaya. Y creo que la herramienta es, como tú dijiste, la literatura y el teatro. Hay una frase muy bonita que dicen que uno se hace dramaturgo porque la inmediatez o el presente es tan necesario y tan fuerte que el teatro además tiene eso, es efímero, está en contacto, que yo creo que mientras sigamos haciendo teatro y sigamos escribiendo, hay esperanza. Entonces yo creo en la letra, en la literatura. Oigan, pues yo los oigo y sube también mi índice de esperanza. ¿Qué talento? Y bueno, recomiéndenme a dónde, a qué horas. Échatelos. Nos queda únicamente una semana. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Benito Juárez. Estamos jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Pues no se los pierda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues cerramos el programa con Rosalía León de nuevo. Vamos a escuchar su música con algo de eléctrico y mucho de ritmo. Nos vemos próximo jueves, calle 11. No se rinda, no se rinda, es la única regla.